Shalom, Shabbat Shalom, amada familia y el cuerpo de nuestro Mesías, que el santo bendito sea, nos conceda hoy un excelente Shabbat en el cual el Eterno nos ha regalado un día tan precioso, tan caluroso, tan esplendoroso, en el cual nosotros hoy pues estudiaremos una porción más del ciclo anual del estudio de la Torá. Recordemos algo muy importante, quiero recalcar algo porque me han preguntado mucho. Sabemos que hay personas que no son prácticamente estudiosos de la Torá y nos consultan, nos preguntan a través de nuestras plataformas que por qué le ponemos al estudio Parashá. Parashá significa la porción semanal, o lo que nosotros decimos Parashawot, o porciones semanales, que el ciclo anual del estudio de la Torá, que corresponde a los primeros 5 libros de la Torá, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, el libro de Levítico, Número y Deuteronomio, conocido en el mundo religioso. En el mundo de nuestro pueblo de Israel es Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra y Devarim. Estos 5 libros, en el ciclo anual del estudio de la Torá, en los tiempos de nuestro Melech HaMashiach, se estudiaban el ciclo anual en 3 años y medio. Hoy no es así. Hoy se estudia en un año en 54 porciones semanales, de las cuales hay unos que ocupan más de 2, 3, 4 capítulos y se estudia un poquito más extensivo. Y aparte de eso, se hace una conexión con los profetas y se lee también hoy en día en nuestras ramas de los redimidos de las naciones la conexión con el Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, por eso ustedes van a ver ciertas porciones que tienen para allá y tienen el inicio normal del nombre de la porción que estudiamos semanal. Está el inicio cuando estudiamos el primer versículo del capítulo que estamos estudiando. Entonces, ahí ustedes van a ver siempre la parashá. Por ejemplo, ahorita tenemos la porción número 35, o la porción parashá Naso, que significa levanta o elévate. Este nombre Naso está al inicio de la porción. Nos corresponde con el libro de Bamidbar, o el libro de Número, capítulo 4, versículo 21 al capítulo 7, versículo 89. Esa es nuestra porción de estudio esta semana en cada una de las comunidades en la diáspora. Recordemos hoy que en nuestro pueblo de Israel, como ellos, la porción en cada ciclo de estudio que tiene que ver con las fiestas, o las Shalim Regalim, o las fiestas de peregrinaje, en nuestro pueblo de Israel siempre secunda y siguen las porciones. En la diáspora, como son 2 días prácticamente la celebración y cayó prácticamente en Shabbat, nosotros no estudiamos el ciclo anual del estudio de la Torá. Por lo tanto, la porción Naso se estudia en esta semana, y nuestro pueblo de Israel esta porción la estudió la semana pasada. Ellos van adelantando una porción. Va a llegar un momento en el ciclo anual del estudio de la Torá que ellos van a estudiar una porción y nosotros vamos a estudiar otra porción, y nos emparejamos con la tierra de Israel, es decir, con el pueblo judío, nuestro pueblo amado, la tierra de Israel. Por lo tanto, esa es nuestra forma de estudiar la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura. Y esta, la Haftará, corresponde al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2 al versículo 25. Esa es nuestra porción del estudio de esta semana, y le he puesto por título muy interesante: ¿por qué es tan importante confesar nuestros pecados o transgresiones? Y el significado de la mujer sota. Este es algo muy importante, pero antes de todo eso,
quiero hacer un resumen para que tengamos muy claro cuál es nuestro ciclo de estudio en esta porción en cada una de las comunidades en la diáspora, en las sinagogas, en la diáspora también. Dice, el resumen, el censo a los otros dos hijos de Leví, a Gerson y a Merari, no era simplemente contarlos, sino era darles tareas, responsabilidades, funciones, trabajo, servicio según su ministerio en el santuario. Perfeccionar sus funciones en el cuerpo del Mesías. Todo creyente sacrifica su tiempo al servicio del Eterno. Todos tenemos una carrera por delante siempre, pero esa carrera está en dependencia de nuestro servicio, nuestra bodá a Hashem, al Eterno. Sacar a todos los que estuvieron con ritualidad impura, ya sea por lepra o mexorá, como se conoce en hebreo, por flujo de semen o por contacto de cadáver de una persona o un animal. Aquí estaban incluidos todos, tanto mujeres como hombres, que tuvieran alguna impureza, tenían que salir fuera del campamento por causa del Eterno, es decir, de la santidad y la pureza del santuario, inclusive de todos los elementos que estaban dentro del santuario. La introducción sobre el que hacía daño a un prójimo y tenía como camino hacer teshuvah y confesar sus transgresiones al Eterno. Esta es la parte medular que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta. Cuando un individuo, una persona o un colectivo hace daño a su prójimo en cualquier área que represente ese daño o circunstancial en el preciso momento que nosotros actuemos, ya sea de una forma deliberada o una forma no consciente, debemos siempre hacer teshuvah y confesar, hacer un vidui, una confesión al Eterno por nuestras transgresiones. También están las leyes sobre la mujer sotá. La mujer que tenía sospecha de infidelidad era llevada al Cohen, al sacerdote, para hacerle un juramento, efectuar un ritual y luego del ritual ver su presunción, si era cierto o solo era una presunción por cual era llevada delante del Cohen por haberse desviado o descarriado de su deber conyugal. También tenemos el voto de un nazir. Un nazir es un voto de un nazareo, aquel que hacía un voto de nazareo y se le daba instrucciones de no tomar frutos de la vid, no cortarse el cabello, no tendría contacto con la muerte aún de los familiares más cercanos y se mantendría kadosh, santo para el Eterno. Tanto el hombre y la mujer podían hacer un voto nazareo. La bendición arónica o birkat kohanim o bendición sacerdotal que hacía Aarón a todo el pueblo de Israel de parte del Eterno, y esta es una de las bendiciones más grandes y podríamos decir hasta el día de hoy la más grande dentro de todas las que existe dentro de la Escritura, la birkat kohanim, la bendición sacerdotal. La ofrenda de todos los príncipes de su clan para el Mishkan, para la construcción del santuario, por tribus de todos los hijos de Israel. En esta porción tiene 18 preceptos o 18 mandamientos, de los cuales hasta el día de hoy únicamente 3 están vigentes. 3 están vigentes hasta el día de hoy. Recordemos que hoy no tenemos templo. La mayoría quedan invalidados por la existencia del templo. Es muy importante. En el capítulo 5, versículo 1 al 10, nos presenta el Eterno una causa que se transformará en una transgresión o pecado, del cual el Eterno presenta cómo puede ser esa persona
restaurada. Una persona que ha pecado o que ha ofendido, injuriado, calumniado a otra persona puede ser restaurada. Cuando Hashem establece en su palabra que una persona relacionada con un fraude, ya sea en su negocio o en cualquier trabajo, inclusive en una mentira, transgrede el mandamiento donde dice en Levítico capítulo 1, versículos 6 al 7. Y esto es muy interesante para nosotros, entender la magnitud de lo que representa la transgresión del Eterno. Y podemos ir directamente a Levítico. Vamos a Levítico, al libro de Levítico, capítulo 1, versículos 6 y 7. Levítico 1, versículos 6 y 7, dice así: luego desarrollarás el holocausto y lo contarás pedazos y enderezarás. Los hijos de Abraham fueron sobre el altar la leña y quebrarán, y enseguida los Coanim, hijos de Aarón, pondrán en orden los pedazos de la cabeza sobre el altar. Podemos ver que no se dice nada aquí acerca de confesar el pecado. No se dice nada acerca de eso, pero es importante enmarcar aquí a quién confesaba sus pecados. ¿Al Cohen? No, él hacía confesión a la persona que había ofendido o agraviado literalmente. Entonces, entendiendo la Torá, la confesión se hace a la persona que se ha hecho el agravio o la ofensa directamente, o lo que se han ofendido. Esto no es a un cura, a un sacerdote, a un pastor, como se hace hoy en día comúnmente. Eso es hasta el día de hoy incorrecto y enseñado incorrectamente. Todo ese proceder no es correcto, porque ellos ponen penitencias y obligaciones de ir a rezar a la idolatría, y eso nada que ver con la Torá y la palabra del Eterno. Pido disculpas si he ofendido a algún hermano católico o evangélico, pero no estoy en contra de ellos, sino en contra del sistema que está totalmente equivocado y enseñando directamente todo esto que no está en la Torá. No podemos venir nosotros hoy y hacer un vidú y una confesión al padre, al pastor, etc. Tenemos que ir directamente al agraviado y pedirle disculpas, pedirle perdón, hacer una teshuvá correcta y plena, lo que establece la Torá, para que nosotros podamos encontrar no solo la redención, sino también el perdón de nuestro Padre Eterno. La palabra de Hashem, y esto es muy importante para nosotros, es claro que se le hace la confesión al que se ha defraudado, no al Cohen, no al sacerdote, porque en el caso del que ha muerto, la confesión y el pago de la restitución se le hacía a un pariente más cercano. Es decir, si la persona directamente, cuando nosotros podemos llegar y a pedirle perdón y hacer una teshuvá correcta, pero la persona que nosotros agraviamos o ofendimos ya falleció, tendríamos que ir a hacer la restitución, la restauración y la teshuvá al familiar más cercano del que éste tenía. Si una persona transgredió en contra de otra persona y éste muere, entonces, ¿qué tenía que hacer esta persona? Tenía que ir donde un pariente de esta persona a hacer la confesión y hacer el pago de la restitución. Puede ser la viuda, los hijos o los más cercanos a él. Tenía que hacerlo porque si no,
esta persona no lo hace, de esa manera esta persona no era perdonado. Entonces, si no quedaba ningún pariente cercano, el pago de la restitución, que presumiblemente iba a ser precedido después de la confesión, después del vidui, se le daba a quien directamente, si ya no tenía ni algún familiar, por si en dado caso esta persona no tenía otro descendiente en el cual uno podía restituir, restaurar y pedir perdón, inclusive hacer la teshuvá. Si era el caso que no le quedaba ningún pariente al difunto, ahí se le daba al Cohen, se le daba al sacerdote. En el libro de Números 15, versículos 30 al 31, recordemos aquí que habían pecados intencionales y pecados no intencionales. Para poder aclarar este texto, aquí vemos la diferencia entre un pecado voluntario o intencional o un pecado intencional. Pecado de mano alta, decimos nosotros. En la Torá de Moshe, esta persona que actuaba sobre esta manera no tenía expiación por sus pecados. Esa persona debía morir irrevisiblemente cuando actuaba con una mala intención, es decir, con un pecado intencional. Lo hacía deliberadamente, malintencionado, con cohesión, lo hacía con extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, por dos testigos o más testigos que tuvieran testimonios limpios, puros, íntegros, y si vieron y evidenciaron, se hacía un juicio justo con el debido proceso, y estos testigos daban sus testimonios, y esta persona moría irremisiblemente por un pecado voluntario, desafiante, o por la soberbia, con alevosía, maquinación. Por ejemplo, el secuestro, el asesinato, el adulterio, todo esto es programado con anticipación, con una mala intención de la persona. Y este tipo de juicio al público era el objetivo de cortar el mal de en medio del pueblo de Israel. Mire qué interesante para nosotros esto. Todo este tipo de personas que delinquían, defraudaban a un individuo, inclusive a una sociedad, a una familia, en adulterio, todo lo que tenía que ver con inmoralidad sexual, todo lo que tenía que ver con ciertas acciones, con alevosía, con maquinación, con algo que tenía que ver con el asesinato o modus operandi de asesinato. Todas estas personas no tenían un perdón, sino automáticamente, irremisiblemente, la consecuencia de esta transgresión o la consecuencia de este pecado era la muerte irremisiblemente. Es decir, esta persona ya no podía llegar donde su defraudor y pedirle perdón, porque directamente era la consecuencia de sus acciones, su comportamiento, era la muerte, irremisiblemente. Dentro del pueblo de Israel dice que esta era la forma, o este era el juicio directamente, o el objetivo principal de cortar el mal de en medio del pueblo de Israel. Hoy en día es difícil en el siglo XXI tener estos juicios justos apegados a la justicia, porque tenemos gobiernos fusilánimes. Porque en la mayoría de los países del mundo las leyes están establecidas para favorecer al bandido, es decir, en este caso al malvado, no favorecer al piadoso, no favorecer a aquel que no está cometiendo algo delictivo o algo que agrave o ofende no solo a una persona, a un individuo, sino a una familia e inclusive a una sociedad que afecte en gran manera. En estos aspectos no hay justicia ni la habrá mientras haya este tipo de gobiernos anarquistas. La justicia aquí está redactada para favorecer a los bandidos, al de cuello blanco, pero cuando la justicia es recta, es estricta, justa,
se juzga con equidad y se da testimonio de la ley apegado a la justicia y se da buen ejemplo al resto del mundo a través de la justicia que están aplicando con juicio justo delante de cada uno, tanto del afectado como el ofendido. Si bien también es posible defraudar a ese prójimo sin ese conocimiento que entendemos con pecados involuntarios, en general, defraudar a una persona en muchas ocasiones se lleva a cabo directamente con algunas intencionalidades, como leímos en el libro de Levítico, que es alguien que ha enseñado o alguien que ha engañado o ha mentido o ha extorsionado o a un falso testimonio, como vemos el caso de la mujer Sotán, que a ella la traían y le hacían un juramento y ella se le daba la oportunidad de confesar sus pecados. Entonces no era necesario que bebiera al final las aguas amargas. Esto lo vamos a ver en esta enseñanza, porque a pesar de que ella seguía el juramento y ella alegaba que no había pecado, entonces se pasaba el proceso que se tomara el agua amarga, y vamos a ver o a corroborar si se le hinchaba el estómago y se le caía el muslo como consecuencia de que la única forma que el hombre podía tener esta presunción y confirmar si la persona había fallado, había sido infiel en medio de su presunción, estamos claros que la única forma que la revelación era divina. La única forma era el Eterno que revelaba, porque a través de este ritual de tomar las aguas amargas, que eran aguas que eran tomadas del Quior, conjunto a las cenizas del altar, y se mezclaban, y este conjuro, este juramento que la mujer hacía, en el caso cuando ella no había sido infiel, seguía el proceso hasta tomar las aguas amargas, de lo cual el Eterno determinaba a través, si a la mujer se le hinchaba el estómago y el muslo, directamente era una revelación divina. Esto no era el Cohen que determinaba el juicio, sino el Cohen era un testigo en medio de esta circunstancia. Y esto es muy importante, porque este es algo que lo vamos a ver con Yeshua, con nuestro Mashiach. Cuando Yeshua estaba en el madero junto con los dos ladrones, prácticamente él bebió estas aguas amargas, de las cuales hizo esta presunción de adulterio sobre todo el pueblo de Israel, porque cuando habla de la mujer, la presunción de la mujer siempre en la Torá, cuando habla de la mujer, habla de la tierra de Israel, habla de todos los moradores del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Yeshua, al beber, al asumir el beber estas aguas amargas, él asumió las consecuencias del pecado de todo el mundo entero. Por lo tanto, esto es muy importante para que nosotros podamos entender el proceso de la redención, el proceso directamente que tiene que ver con el trato de estas aguas y el proceso para hacer un vidú y una confesión, una teshuvah completa. Las naciones, el pueblo de Israel, tiene que hacer teshuvah, tiene que hacer un vidú y una confesión al Eterno. Las naciones, nosotros, los redimidos, todos los justos de las naciones, tenemos que hacer el mismo proceso. Todos aquellos que ya estamos dentro de este pacto injertado a través contra la naturaleza en el olivo natural, tenemos que hacer este mismo proceso para nosotros poder encontrar la redención y encontrar el perdón de nuestro Padre Eterno a través de nuestro Melech HaMashiach, el proceso de que Él hizo en el madero por ti y por mí, amados hermanos. Porque el juramento
implicaba hacerlo en el nombre de Hashem, el Todopoderoso. Algo muy importante, muchas veces nosotros tenemos ese impasse en nuestra naturaleza, tenemos ese conflicto interno muchas veces cuando nosotros hacemos un juramento y decimos nosotros, lo juro por tal persona, lo juro cuando dice la gente muchas veces equívocamente, lo juro por mi madre, lo juro por mi padre, lo juro por lo más sagrado que yo tengo. Tiene la tendencia, la persona dice, pero es que yo lo juré por el fulanito, yo lo juré por la fulanita, yo no juré en nombre de Hashem. Pero recordemos que la Torah habla tan específico. Cada vez que tú haces un juramento, ya sea no invocando el nombre de Hashem o invocando el nombre de Hashem, lo hagas o no lo hagas invocando el nombre, siempre implícitamente en cualquier juramento, siempre está implícito el nombre de Hashem, aunque usted no lo haga. Aunque usted no lo haga. Siempre es tan importante que cada vez que nosotros hacemos un juramento, siempre va a ir implícito el nombre de Hashem. Por eso dice la Escritura, no jurarás en vano en el nombre de Hashem, no profanarás el nombre de Hashem en vano. Y esto para nosotros es muy importante. Cada vez que tú hagas un juramento en nombre de alguien o de algo, o firmas un acta, o firmas un decreto, o firmas un testimonio de algo, y haces un juramento con alguna persona, ya sea un familiar o no un familiar, o un conocido, etcétera, siempre va implícito el nombre del Eterno, aunque usted no lo escriba, aunque su boca no haga una confesión directamente hacia el Eterno. Pero el nombre del Eterno siempre está ahí en lo secreto, en lo oculto, y usted siempre hace una confesión involucrando el nombre del Eterno siempre. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos algún juramento, ya sea delante de las personas, involucrando el nombre o no involucrando el nombre del Eterno. Al traerlo era por ese pecado, pero se traía por un pecado mucho mayor. Luego de esto es jurar en falso en el nombre de Hashem, tomar en falso, en vano el nombre de Hashem, y por causa, si era mentira, de decir que no estaba con tal hombre, no en hecho nada, el Cohen le decía, júrelo, júrelo. Entonces se tomaba el agua amarga, a ver qué le pasaba para ver si en verdad, vamos a ver qué es lo que pasaba directamente con este acto o este ritual. Aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Qué es la mayor pregunta que surge al estudiar este pasaje tan importante? Porque este pasaje para nosotros hoy en el siglo XXI es como un pasaje bizarro, como un pasaje que ya es obsoleto, dicen las personas, como que un pasaje que ya quedó en el olvido, quedó en el pasado, ya no tiene ningún fundamento en nuestras vidas. Otras personas dicen que nuestro Melech HaMashiach Yeshua murió una sola vez por ti y por mí, y que ya todo esto queda inoperante. La Torah, la ley queda inoperante, totalmente es incorrecto, porque la Torah sigue operando, la ley sigue operando en nosotros, porque la Torah, la ley, fue dada para el transgresor, no para el justo, porque dice que el justo vivirá por su fe, por la certeza, la confianza en el Eterno, pero el transgresor estará sometido siempre por la ley, por la Torah. Porque la Torah no fue hecha para el justo, la Torah fue hecha para el pecador, para el transgresor, para aquel que transgresa. Si tú y yo aún seguimos pecando en este mundo, la Torah, la ley está vigente para ti, para mí. No podemos obviarla, no podemos mentir, ni siquiera apartarla. A todos aquellos creyentes, ¿por qué el hombre también no podía ser traído también delante del Cohen por sospecha de infidelidad? ¿Por qué solo la mujer era traída? ¿Por qué el hombre no era traído también por sospecha de infidelidad? Porque hoy en el siglo XXI miramos tantos aspectos machistas, tantos aspectos feministas que vienen un globo terráqueo en el cual ambos, el hombre le tira a la mujer y la mujer le tira al hombre,
tenemos un tire de encoge, como que agarremos una cuerda directamente y nosotros estemos empujando y cuál el otro lado directamente jala más. Tenemos un nivel competitivo en el siglo XXI. Esto es totalmente anti-Torá, es totalmente lo que no está establecido en la voluntad, en la palabra del Eterno, y es algo que nosotros tenemos de aprender a erradicar en el siglo XXI. Y es algo muy importante porque recae en otra pregunta también, y eso espero que tú te hagas ese interrogante hoy en nuestra enseñanza en la comunidad Bnei Israel, es si la mujer era encontrada con sospechas y era en el ritual, se le inflaba el estómago y se le inflaba el muslo, y era confirmado que había tenido infidelidad, dicen nuestros sabios que automáticamente la mujer pasaban dos acciones. Uno, podía fallecer en el preciso momento por haber mentido delante de la presencia del Eterno o haber jurado en falso el nombre del Eterno. Y segundo, la mujer quedaba estéril totalmente, es decir, quedaba sin generaciones. Y esto es muy importante para nosotros porque nosotros podemos venir y preguntarnos hoy, ¿por qué la Torá solo era llevada por la presunción del marido a la mujer y no también era llevado el hombre? Porque aquí hay algo muy importante que tú tienes que estar claro. ¿Por qué el hombre no era llevado? Porque el esposo tenía una presunción de su esposa. El hombre no estaba confirmando que lo había encontrado en el lecho, porque dice la Torá, si el hombre encontraba a su esposa en el lecho con otro hombre que no era su esposo, el tal varón y la tal esposa del varón eran sacados fuera del campamento y apedrados irremisiblemente. Dice que todo pecado que tenga que ver con transgresión de inmoralidad sexual era la muerte, irremisiblemente la consecuencia. Pero aquí el hombre no había encontrado a su esposa en el lecho, sino tenía una presunción, y tenemos que ver cómo se da esta presunción. Hoy en día, en el siglo XXI, muchas veces en los matrimonios, o la esposa o el esposo le dicen, no te quiero ver con ese varón, o no te quiero ver con esa mujer, porque tú mucho platicas con ellos. Tenemos que tener cuidado porque la Torá te dice que un varón no puede estar a solas con una mujer que no sea su esposa en un lugar ni privado ni mucho menos en público. Por lo tanto, así es viceversa también. Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí recae con el siñut, el recato. Es decir, el recato tiene que ver muchos aspectos, no solo con el vestir, sino cómo hablamos, cómo vemos, cómo escuchamos y cómo actuamos en este mundo. Todo esto recae en esta porción tan importante también, porque hoy en el siglo XXI la mujer no se viste recatadamente. No podemos generalizar todo, pero hay un buen número de mujeres que no se visten recatadas, se visten muy alocadas, muy exageradas, muy ataviadas vulgarmente, podemos decir. Tenemos también los ciclos organizativos, de los ciclos que tenemos que ver con las organizaciones que tienen que ver con el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, estas organizaciones que implantan quitar el género supuestamente, porque la escritura no habla de género, habla de hombre y mujer. Por lo tanto, todo aquello que tiene que ver con esta perversidad moral recae también en esto, en este tipo de adulterio también. Sea casado o no sea casado, es adulterio o es fornicación, y todo esos ámbitos era irremisiblemente la muerte. Hoy en día miramos los aspectos de la moda también. La moda es algo que está yendo en contra de la Torá, está yendo en contra de la naturaleza de nuestro Padre Eterno. Muchas veces llegan las personas a la sinagoga o llegan a las congregaciones de una forma vestida indecorosamente, es que muchas veces pervierten los ojos de los hermanos o de las hermanas, y esto es totalmente inmoral, totalmente inmoral. Muchas veces nosotros hablamos cosas incoherentes, cosas soeces, cosas vulgares que también están dentro de este contexto. Cuando nosotros nos atrae hablar un varón con una mujer porque tiene un vocablo todo soez, todo vulgar, todo fuerte,
Y muchas veces la esposa dice, no, no te quiero ver porque esa mujer no tiene algo bueno, esa mujer no es rescatada, esa mujer tiene algo que te va a pervertir, esa mujer es inmoral. Y muchas veces el varón no se aparta y llega un momento que persiste estar con esa persona platicando, porque el espíritu de carne te conecta con eso, porque el espíritu te conecta con el espíritu que trae avivamiento. Y esto te va a traer una confusión el día de mañana y te vas a pervertir y podés pecar. Podés tener el adulterio a las puertas del lecho de la entrada de tu casa sin darte cuenta. Y esto es muy importante para nosotros. El simple hecho de lo que estamos viendo, la inmoralidad, como la gente se viste, esto te puede pervertir y llegar a un aspecto de inmoralidad, y tal vez tu esposo o tu esposa te diga, no te quiero ver, no te quiero ver, y sigue insistiendo, platicando con este varón o con esta mujer. Esa era la presunción que tenía este varón, porque este varón le decía, no platiques, no te quiero ver platicando con ese varón. Entonces llegó tanto que el hombre no lo halló en el hecho, pero dice, tengo presunción de celos. Creo y entiendo que me has sido infiel. Y cuando la persona le dice, no te he sido infiel, pero no le basta al hombre con esto y la llevaba al Cohen, el Cohen determinaba hasta vez de un ritual. Primeramente la mujer tenía que confesarse. Si ella decía que no había sido infiel, seguía el proceso de las aguas amargas, que la mujer tenía que beber esa agua para ver el ritual hasta dónde llegaba, porque todo el juicio era delante del Eterno, y el Eterno es el que determinaba en lo secreto, en lo oculto de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, si la persona había fallado o no había fallado en su matrimonio. Y esto es muy importante hoy, en el siglo XXI. En el siglo XXI no solo nos basta confesar la transgresión, no solo nos falta hacer una teshuvá, un arrepentimiento, sino apartarnos de este ciclo tóxico, de este ciclo del sistema que está operando en este mundo, en el cual nos está apartando totalmente de la Torah. 1, 2, nos está apartando totalmente de la familia, nos está apartando totalmente del núcleo social, y sobre todo destruyendo las naciones a través de tu pecado o de mi pecado que estamos cometiendo constantemente en lo oculto sin que nadie se dé cuenta, amados hermanos. Esto tenemos que tener mucho cuidado hoy en el siglo XXI. Pero sin embargo dicen, en el pasaje de Levítico, capítulo 5, versículos 5 al 18, veremos que hay una restitución del valor original más una quinta parte adicional y un sacrificio que acompaña todo este proceso. Al hacer todas estas cosas, al confesar y al restituir lo robado, lo que encontró o lo que no devolvió, en el caso cuando robaba, añadir una quinta parte y el sacrificio absoluto, al culpable se le perdonaba, pero midiendo el grado de intención, lo que reafirmaba que la ofrenda de la culpa solo estaban por los pecados no intencionales. Para que una persona fuera perdonada tenía que pasar o hacer varias cosas. Entre ellas, es muy importante que nosotros entendamos este ciclo de que la persona tenía que pasar. 1, confesar, hacer un vidui. Y vamos a recapitular esto porque para nosotros es muy importante para entrar con la mujer sotá y entrar en el acto de todo lo que pasaba en ese proceso. Sin confesión no hay perdón. 2, estar dispuesto a restituir el daño, lo que había defraudado, el robo, y añadir una quinta parte del valor. Estas dos partes deben de ir conjunta y amarrada, siempre, porque si hay una confesión de la transgresión y no hay una restitución, no hay un perdón. Yo confieso delante de Dios, yo he hecho esto y lo otro, y ya estoy perdonado. Ese es el caso del modernismo que se mantiene hoy en el siglo XXI. Ya le confesé a Dios y suficientemente ya no tengo que hacer una restitución, no tengo que ir donde la persona, yo ya le confesé a Dios. Ese es el modernismo hoy en el siglo XXI. En la iglesia, y la pregunta es, ¿dónde está la restitución? No solo es confesar, sino también restituir el agravio. Ejemplo, muy común hoy en día, si hablamos mal de alguien y pusimos su nombre por debajo, y quizás no lo hicimos con esa maquinación,
o una mala intención o con una alevosía de daño, sino porque es muy fácil caer en las lenguas malignas del chisme, del regilut, comentarios a veces que incluso uno no mide, uno puede ser que no mida el daño, las consecuencias que puede tener a futuro, que pueda hacer o ocasionar, e inclusive no miden las consecuencias. Entonces debemos de tener la madurez y estar dispuestos a confesar el agravio y a restituir el honor de esa persona. La honra, confesar y la restitución. Eso pudo causar un daño en un negocio que podía hacer esta persona, o cualquier cosa debemos de estar dispuestos a restituir. Y esto es verdad, amados hermanos. Tenemos que estar dispuestos a restituir. Antes de hablar primero, debemos de pensar y quedarme callado mejor, porque hay que confesar y restituir. 3. El sacrificio que le acompañaba a estos dos pasos anteriores. Y esto es muy importante, este sacrificio que acompañaba a estos dos pasos anteriores. Aquí viene el secreto importante, que para que el sacrificio hecho por nuestro Mashiach se aplique a una manera, para que sea válido, se aplique a nuestras vidas hasta el día de hoy. Debemos de confesar y restituir. Aquí tenga hoy usted claro esto, que el sacrificio de Yeshua expía todo pecado. No es que el sacrificio de Yeshua no sea válido, por supuesto, está ahí dispuesto al alcance de todo, pero por nuestra parte confesar y hacer restitución. Cuando hacemos eso, tenemos la certeza de que ese sacrificio se aplique a esa transgresión, lava, limpia, quita toda culpa. Hoy en el siglo XXI, mucha gente está equivocada, o no lo ha comprendido, o no lo ha entendido hasta el día de hoy, que simplemente hacen una confesión, pero no están dispuestos a restituir. Ese pecado que han cometido, esa transgresión que se vuelve inclusive muy repetitivo hasta el día de hoy, no ha sido lavado por la sangre de Yeshua. No porque el sacrificio de Yeshua no lo pueda hacer, sino porque a la persona le falta y está impedida de hacer algo, le faltan los pasos, confesar y restituir. Y esto es para nosotros muy importante. No es cuestión de valentía, no es cuestión de empatía, es cuestión de conciencia, es cuestión de elevarnos. Cuando la persona no solo hace un bidú y una confesión, una teshuvá, no hace una restitución, es una cuestión de conciencia. A la persona no le importa a su prójimo, no le importa cuánto ha cuantificado el daño que ha producido este acto del comportamiento de esta persona. Y debemos de estar claros que la sangre de nuestro Melech HaMashiach no aplica para este tipo de personas, por el acto deliberado, por el acto de alevosía, por el acto de maldad que está haciendo esta persona. El acto, el sacrificio, la muerte de Yeshua, nuestro Mashiach, no aplica a este tipo de personas. Y no es porque venga el hermano, no, yo no te creo, porque yo sé que aplica. No, amados hermanos, porque la sangre de nuestro Mesías, cada vez que nosotros hacemos una maldad, nosotros pisoteamos la sangre de nuestro Melech HaMashiach. Usted no puede darse por válido algo que la sangre, ocupar la sangre de nuestro Melech HaMashiach y seguir haciendo maldad en este mundo, operando maldad, maldad tras maldad en este mundo. Recordemos que a Zaqueo, cuando llegó Yeshua y le dijo al final: hoy ha llegado la salvación a tu casa, también este es un hijo de Abraham, porque ese hombre no solamente confesó sus transgresiones, sino que también estuvo dispuesto a restituir. Él dijo: si he defraudado, devolveré 4 veces. No solo llegó a la quinta parte, un porcentaje, sino
4 veces el agravio de él devolvió a los que defraudó. Otro pasaje en este contexto es el hijo pródigo. Confesó este hijo pródigo, dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Confesó y estuvo dispuesto a restituir. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy: ¿cómo estuvo este hijo dispuesto a restituir? ¿Cómo? Humillándose. Dijo: así que mi padre me ponga como un siervo, como un criado, como un esclavo en la casa de mi padre. Estuvo dispuesto a restituir el hijo pródigo. Así hemos visto muchos ejemplos en la Escritura sobre este tema de la importancia de la confesión y la restitución para que sea validado el sacrificio ofrecido del creyente al Eterno a través de nuestro Melech HaMashiach. Es decir, sin restitución no hay perdón. Sin confesión también no hay perdón. Ambas tienen que ir de la mano. Confesión y restitución. Tenemos que estar dispuestos a restituir el daño que hicimos de alguna manera. Tenemos que pedirle, amados hermanos, al Eterno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a ese acto de pedir perdón, de confesarlo, de hacer teshuvá y de restitución? Ya sea un factor económico o de otra manera que le ha agraviado a alguien. Ejemplo, nosotros como padres le hemos hecho en muchas ocasiones mucho mal y daño a nuestros hijos. E incluso desde el vientre, por ejemplo, el no darle correctamente su niñez. Los hijos vieron a los padres por mucho tiempo vicios graves de nuestros padres que hasta el día de hoy nos ha trastornado, nos ha dañado, nos ha causado disminución e inclusive dolor, angustia, tormento, fraccionamiento en la familia, por muchos vicios de nuestros padres que han dañado, inclusive han traído disminución, inclusive descenso en nuestras familias por causa de nuestros padres. Por mucho tiempo, todos estos vicios graves de nuestros padres, mal ejemplo en golpear físicamente o verbalmente a las esposas, a nuestras madres, y ellos cuando llegan a una edad madura y grandes sacan esto, porque ellos desde muy pequeños guardaron todo esto en el subconsciente y lo dejaron los padres ahí, porque ellos son niños y ellos continúan su vida y jugando, distrayéndose, etc. Pero en esa etapa adulta o en la etapa madura sacan todo esto que está muy guardado en el subconsciente de ellos, que de pequeños ellos no pudieron ni siquiera defenderse de sus padres, pero en otras etapas si ellos se pueden defender. Por eso es que uno muchas veces las cargas que tenemos las llevamos contra nuestros hijos porque son indefensos. Ellos crecen con esto y nosotros no nos damos cuenta del daño que podemos estar ocasionando el día de hoy cuando ellos están pequeños. Cuando ellos están adolescentes, en donde ellos sacan todo esto y ahora ellos se sienten que pueden defenderse y se defienden tanto que nosotros como padres nos quedamos sorprendidos porque como padres pensamos que eso no va a suceder nunca en nuestra familia. Y como padres luego nos cuestionamos o nos preguntamos, ¿qué fue lo que yo hice mal aquí? Muchas veces no te ha pasado a ti como padre, ¿qué es lo que hiciste mal como padre? Muchos padres y en algunos siguen llorando por eso, aún estos daños que hemos ocasionado. Otros sienten mucha paz porque hicieron lo que tenían que hacer, confesar, restituir. Y hay cientos de muchos de ellos que hasta el día de hoy sienten paz por eso. Pero sin embargo tenemos que confesarle a Hashem por esos daños ocasionados a nuestros hijos, porque en muchos hogares las situaciones han sido muy caóticas, muy deplorables, muy malas. Y una pregunta válida para los padres hoy en día es, ¿cómo pedirle a Hashem
¿Cómo debo yo, como padre, hoy restituir ese daño a nuestros hijos? Y esa es una pregunta que tú, que estés ahí en casa, siéntate, y si has tenido alguna consecuencia como esta, has tenido alguna acción con tus hijos, con tu esposa, y no has podido resolver por el orgullo, el ego, la soberbia, la altivez, de llegar a decirle: hijo, esposa, he fallado, he cometido un error. ¿Cómo tú con tus palabras puedes llegar a ese aspecto y no tienes el miedo de decir: pídele al Eterno que te dé la palabra correcta, el momento correcto para actuar, confesar, hacer teshuvá y hacer una restitución a tu esposa y a tus hijos? Y que esa restitución valga la pena y que sea un sacrificio, porque así vamos realmente a estar convencidos de que valió la pena. Y eso mismo para muchos comúnmente con los esposos, porque confiesan sus transgresiones pero no restituyen el daño ocasionado, dicen: amor, te amo, me perdonas, y la esposa o el esposo contesta: sí, te perdono, te amo, y vienen y vuelven a cometer la misma transgresión una y otra vez y otra vez y otra vez. Ahí nunca ha habido una restitución, mucho menos una teshuvá, un arrepentimiento completo. Una teshuvá correcta, completa, no ha habido nada. Pero cuando ha habido una restitución que a uno le cueste, entonces es ahí que yo estoy verdaderamente arrepentido. Cuando a ti te cueste una teshuvá, pedirle perdón o inclusive hacer una restitución, ahí es lo correcto, un verdadero arrepentimiento, y estás convertido en una persona que está totalmente arrepentido de todos tus actos pasados. Hoy muchos están en ese proceso de pedirle a Hashem que le muestre bien esa restitución, para que encontrar el verdadero camino y sentido a la vida en el servicio a Hashem y a mi prójimo. Y esa es una verdadera teshuvá genuina, una verdadera teshuvá genuina. Cuando uno está dispuesto a confesar, a restituir, eso quiere decir que la intención que había en nosotros no era una intención voluntaria. Es decir, no era una intención de hacerlo con maquinación, con alevosía, con maldad, con daño. Porque la persona que actúa así no está dispuesta a confesar ni a restituir. Entonces el Eterno, ahí es donde mide el grado de la intencionalidad de una persona. Si una persona confiesa y está dispuesta a restituir, la intención se mide que no era tan maligna como una persona que no está dispuesta ni siquiera a confesar e inclusive a restituir. Ahí podemos discernir cuando una persona está realmente arrepentida o cuando una persona no quiso hacerle daño con maquinación o alevosía. Esa es la diferencia entre una y la otra, amados hermanos. Esa es la diferencia. Por otra parte, vemos un caso de la mujer Sotá, la mujer con sospecha de ser infiel, en el libro de Números, en el capítulo 5, versículos 11 y 30. Dicen en muchas traducciones: la ley de los celos. La palabra Sotá viene de la raíz satá, desviar, descarriarse o desviar del deber. Aquí vemos que esa mujer era llevada por el esposo delante del Cohen, del sacerdote, pero es muy importante esclarecer esto, porque podríamos pensar que cualquier esposo, cuando le pasaba por la cabeza o le daba la gana, tenía celos, o también esposos locos, que hoy tenemos como locos, esposos tóxicos hoy también, que tienen celos desenfrenados o desquiciados, llevaban en todo momento. No era así la situación, sino que el texto en el tratado de Sotá expresa que el esposo ya había advertido en reiteradas ocasiones a la esposa que no le gustaba verlo con ese varón platicando. Hoy en día podemos llevarlo al que el varón, obedeciendo
O viceversa, el esposo o la esposa no desea verlos platicar, chatear, o ya sea en Facebook o en WhatsApp, Instagram, etcétera, con ese varón o esa mujer. Es similar, es decir, el esposo ya la había visto y le había sugerido y le había advertido lo siguiente, haciendo que no hizo caso, ya sea en un lugar público o mucho peor en un lugar privado. Entonces el esposo llevaba a la esposa delante del Cohen, del sacerdote. Pero otro punto que hay que expresar, y lo dice el tratado de la Mishnah de Sotá 47a, dice Rambán, Maimónides, que el hombre o la esposa no tenía un buen testimonio, también él era infiel. Eso se medía a través del Cohen y se podía desestimar el caso por causa del testimonio dudoso, por carecer de derecho o por carecer de la moral y la ética de ese esposo, y la mujer quedaba libre de todos sus cargos. Es decir, cuando habla aquí Maimónides, algo muy importante, cuando el esposo tampoco tenía una buena reputación, era un esposo que era inmoral, era una persona que no tenía moralidad, no tenía ética, y llevaba a la esposa cuando él quería para apañarse sus cosas. Esto no era así. Entonces, todo caso, cuando la persona no tiene un buen testimonio, cuando la persona no tiene buena integridad delante de la sociedad, todos los casos se desestimaban por el simple hecho, por carecer de testimonio de veracidad de parte de la persona. Aquí vemos que es tan muy importante aclarar a muchos creyentes cuando dicen que la Torah es machista. Muchas veces puede decir, no, es que la Torah es machista porque solo el hombre llevaba a la mujer, y acusa a la mujer y no le da su lugar o valor a la mujer y no le da sus derechos como mujer. Esto es totalmente falso. La Torah, la mayoría de las leyes están a favor de la mujer, mientras que en las ciudades orientales no es así hasta el día de hoy, porque a la mujer se le trata como propiedad privada sin derecho, o como inferiores, pero en Israel no es así. Para nuestros sabios sugirieron muchas preguntas debido a este caso de la mujer Sotá, de este ritual que hacían de parte del sacerdote, y una pregunta es: ¿por qué el varón se le dan los medios para llevar a la esposa delante del Cohen, el sacerdote, y no así se le dan los mismos medios a la esposa también para llevar a su esposo cuando haya una presunción de celos? Es muy importante, como en el tratado de la Mishnah Sotá están todas las respuestas y las dudas que los sabios tenían, y la importancia era el testimonio del esposo, si era un testimonio intachable, si era honroso, si era íntegro el caso, procedía; de lo contrario se desestimaba. Y otra parte importante era el testimonio de los testigos, que tenían que ser honrosos y tener integridad en sus sociedades. De lo contrario, no se procedía el caso también. Surgen preguntas también en el caso de la palabra que se deriva de la palabra sotá, que es satá. También se deriva otra palabra, sanak, ramera o astuta. Surgieron preguntas interrogantes si una mujer astuta podía surgir de la misma congregación, es decir, una mujer religiosa, si uno, y qué pasaba en ese caso. Y eso lo veremos en el caso del Proverbio 7, versículos 5 al 25. Aquí se habla de la mujer adúltera también. Yeshua también atestigua también en una mujer adúltera en el libro de Marcos 10, versículo 12. Y es importante aclarar que aquí se presentaban dos alajá importantes. Presentaban dos tipos de alajá. La primera, que se había presunción solo del esposo, no había muerte por carecer de información o prueba. Por lo tanto, era maldita ella y no moría.
Pero si ella era encontrada en el acto, el hombre y ella tenían que morir irremisiblemente por pruebas o vista de 2 o más testigos como testimonio honroso e íntegro, hombres intachables de honra, como dice en el libro de Números 35:30. Y la otra alajá, como dice el libro de Números 5:13. Vemos 2 alajá distintas aplicadas en juicio justo delante de la mujer. Y el libro de Yohanan, Juan 8:11, 1 al 11, la mujer adúltera en el caso se desestimó porque Yeshua no tenía potestad primeramente para condenarla. No era parte de una corte mayor para dar muerte a la mujer. Y segundo, todos tenían reputación deshonrosa, por así decirlo. La mayoría eran adúlteros, que es el primer siglo, era un pecado mayor en la Galilea en ese tiempo. Recordemos algo muy importante aquí. La mujer tenía como confesar si era infiel para evitarse primeramente todo el ritual y luego restituir y dar el sacrificio, no como se daba los sacrificios en el altar primeramente porque eran para expiar. Aquí el caso era, amados hermanos, por la culpa, un sacrificio mayor y grave. No se podía mezclar porque el aceite y el incienso por estos elementos es el aceite y el incienso significa la consagración y la alegría, ya que esta ofrenda se da con símbolos de celos del esposo, y que esto no había ninguna alegría porque había tristeza en medio de todas las circunstancias, en medio de todo el ritual. Por eso es que no se ofrecía con eso, no había alegría ni consagración, sino todo lo contrario. La mujer era llevada por su comportamiento algo no agradable. La Torá les da los más mínimos detalles. Este mismo verbo es utilizado y está también con el pueblo cuando es infiel y se ha ido a adorar a los dioses, a los ídolos de las naciones. Ahí hay una infidelidad o un adulterio espiritual, como dice Levítico 5:15 y 31:16. Por ello vemos que la relación del Eterno y el pueblo se presenta como una metáfora del matrimonio. Hashem, el esposo, e Israel es la esposa, y es ahí la presenta como adúltera, y de esta misma manera los profetas acusan a Israel por haber actuado infielmente con el Eterno hacia el Eterno, por lo que la esposa es acusada por el esposo infielmente con respecto a su pacto matrimonial. Y esto es muy importante, amados hermanos. Hoy es un tiempo que tenemos que sentarnos. Si tú has fallado al Eterno, aunque hoy en el siglo XXI este mandamiento no está operante, porque la mujer tenía que presentar un sacrificio en el santuario, en el templo, y todo el ritual se tenía que dar en el templo. Hoy no tenemos templo, pero por ende no es que esté invalidado el mandamiento de no cumplir, volverse kadosh, santo, apartado para el Eterno, si tú has prevaricado como mujer, porque la mujer era irremisiblemente podía quedar muerta, y nosotros nos podemos preguntar qué pasaba con el hombre que tuvo relaciones con ella, no su esposo, sino con el que estuvo, pero que no lo descubrieron. Si la mujer moría, el hombre también moría. Hoy, amados hermanos, tal vez tú estás teniendo un problema grave en tu matrimonio, falta de comunicación, falta de entendimiento, has tenido conflictos internos de golpe, maltrato físico y espiritual. Tú necesitas algo, acercarte al Eterno, confesar esto, cambiar, restituir, hacer teshuvah, de tal manera para que tu perdón sea aceptado delante de la presencia del Eterno, pero también no hay una disminución, no hay una muerte temprana, no haya una disminución en tu economía, en tu salud, amados hermanos, porque hay una muerte física, pero hay una muerte espiritual. Tal vez tú estás teniendo muchos problemas en tu economía, en tu salud. Es un tiempo que nos debemos de sentar. Si tú estás teniendo una relación con alguien que no es tu esposa, si tú estás teniendo una relación con alguien que no es tu esposo,
Es un buen tiempo de sentarse y confesarle al Eterno y sentarte con tu esposa o tu esposo y decirle: te he fallado, pero quiero cambiar, quiero hacer las cosas nuevas, quiero traer un nuevo nacimiento a mi vida a través de nuestro Padre Eterno, de Hashem, y que Mashiach more en mí, y que morir a todo este pecado, toda esta transgresión, y el Eterno comience a orar, que Él te enseñe cómo hacer estos cambios en tu vida, que tal vez tú no has podido, no has entendido cómo hacer estos cambios. Hoy es un buen tiempo que tú te sientes y confieses delante del Eterno, ese Padre Eterno: te he fallado, como el hijo pródigo dijo, he fallado al cielo, he fallado a mi esposo, he fallado a mi padre, he fallado a mi madre. Padre, perdóname, lléname de todo entendimiento, de comprensión para poder hacer esa confesión delante de tu presencia y que mi corazón sea derramado sobre el tuyo para poder hacer lo correcto y que nunca más vuelva a pecar en esa misma transgresión. Que aquí sea borrado y quitado de mí y que yo vuelva a nacer de nuevo y cambie. Y que todo lo que había sido quitado de mi vida, mi integridad, mi testimonio, todo mi fidelidad, volverlo a recuperar de poco a poco. Pero yo hoy decido cambiar. Padre Eterno, hoy me uno a tu altar. Hoy traigo mi sacrificio vivo, yo me entrego delante de tu presencia y servirte de ahora en adelante con ese esmero, con esa entrega, con esa voluntad, y decido cambiar. Primero por ti, segundo por mi matrimonio, por mis hijos. Que el Santo bendito sea dándote las herramientas para que tú puedas hacer lo correcto siempre delante de su presencia y que puedas actuar en bienestar de la sociedad, en bienestar de tu familia, en bienestar de tus hijos, en bienestar del altar de la presencia del Eterno, y que seas digno portador de la Torah y que ames y guardes los preceptos del Eterno. Y digas hoy: Padre, dame las fuerzas para que yo confesarle a mi esposo, confesarle a mi esposa, y que no se enoje, que no me corra, que no me distancie. Sí sé que se va a enojar, sí sé que se va a tener algo en su corazón contra mí, pero déjame trabajar poco a poco para recuperar esa confianza, ese testimonio, esa fidelidad, ese amor hacia ella y ella hacia el mío. Padre Eterno, ayúdame y confesar, hacer teshuvá, hacer arrepentimiento y sobre todo restituir. Que el Padre Eterno te dé esa sabiduría, tú puedas hacer lo correcto. Que el Santo bendito sea, te dé una tarde muy llena y plena de conocimiento de la Torah y de su palabra y de su fidelidad en tu vida. Que Él nunca falla, nosotros fallamos, nosotros necesitamos acercarnos hacia Él. Que el Santo bendito sea, te bendiga en este Shabbat a ti. Te bendecimos en nombre del Eterno desde la comunidad de Israel, y que el Santo bendito traiga shalom, vaya a tu hogar, traiga paz a tu hogar y la restauración, la restitución de todo aquello que has transgredido en tu vida, en tu hogar y tu matrimonio. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom desde la comunidad de Israel, les queremos mucho. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.